libro mejor, ¿no? Hoy os quiero proponer un par de extras a la lectura. Hemos visto en las semanas pasadas que Simón va tocando muchísimos autores, tanto en la filosofía como en la literatura, y los va mencionando y los va reseñando, pero claro, tendríamos que dedicar una vida entera a leer lo que esta mujer ha leído para escribir este libro, ¿no? Pero bueno, sin ser tan ambiciosas, yo creo que sí podemos, igual que hicimos en el capítulo anterior, tocar un par de textos clásicos que ilustren la lectura. Los dos textos que os voy a proponer es uno con el que vamos a arrancar, que es un fragmento de la República de Platón, y el segundo texto que os voy a proponer más adelante, cuando avancemos un poquito en el capítulo, es De Senectute de Cicerón. Son dos textos muy cortitos, el de Platón es un fragmento de 3-4 páginas, y de Senectute es un texto muy cortito, porque a lo mejor son 25 o 30 páginas. Creo que son textos muy pertinentes a la lectura que estamos haciendo, y son textos de una calidad literaria y filosófica inigualable. Y en un seminario de filosofía como este, ¿cómo no vamos a leer filosofía de primera mano? Así que bueno, pues para este día y el que viene, bueno, pues os propongo que hagamos estas breves incursiones en la filosofía griega y latina. Y vamos a este fragmento del libro 1 de la República. Y empieza el fragmento así. Yo, Céfalo, le dije, me complazco infinito en conversar con los ancianos. Elida, por favor, continúa tú. Sí. Como se hallan al término de una carrera que quizá habremos de recorrer nosotros un día, me parece natural que averigüemos de ellos si el camino es penoso o fácil. Y puesto que tú estás ahora en esa edad, que los poetas llaman el umbral de la vejez, me complacería mucho que me dijeras si consideras semejante situación como la más penosa de la vida o cómo la calificas. Por Zeus, Sócrates me respondió: te diré mi pensamiento sin ocultarte nada. Me sucede muchas veces, según el antiguo proverbio, que me encuentro con muchos hombres de mi edad y toda la conversación por su parte se reduce a quejas y lamentaciones. Recuerdan con sentimiento los placeres del amor, de la mesa y todos los demás de esta naturaleza que disfrutaban en su juventud. Se afligen de esta pérdida como si fuera la pérdida de los más grandes bienes. La vida de entonces era dichosa, como dicen ellos, mientras que la presente no merece ni el nombre de vida. Algunos se quejan, además de los ultrajes a que les expone la vejez de parte de los demás. En fin, hablan solo de ella para acusarla, considerándola causa de 1000 males. Tengo para mí, Sócrates, que no dan en la verdadera causa de esos males, porque si fuese solo la vejez, debería producir indudablemente sobre mí y sobre los demás ancianos los mismos efectos, porque he conocido algunos de carácter bien diferente y recuerdo que encontrándome en cierta ocasión con el poeta Sófocles, como le preguntaran en mi presencia si la edad le permitía aún gozar de los placeres del amor y estar en compañía de mujer, Dios me libre, respondió, a largo tiempo he sacudido el yugo de ese furioso y brutal tirano. A largo tiempo que he sacudido el yugo de ese furioso tirano, ¿no? El de las pasiones carnales, ¿no? Bien, pues aquí Céfalo le está diciendo a Sócrates que la cuestión, los males que atañen a la vejez o los achaques que llegan durante la vejez no debe ser un asunto que tenga que ver en gran medida con la vejez, porque no todos los viejos hablan igual. Y si fuera algo connatural
con la vejez, pues todos los viejos la padecerían, dice Céfalo. Dice, así que seguramente en los males que achacan a los viejos debe haber algunos factores que no son solamente la vejez. Continúa, por favor, Elida. Sí, entonces creía que decía la verdad y la edad no me ha hecho mudar de opinión. La vejez, en efecto, es un estado de reposo y de libertad respecto de los sentidos. Cuando la violencia de las pasiones se ha relajado y se ha amortiguado su fuego, se ve uno libre, como decía Sófocles, de una multitud de furiosos tiranos. En cuanto a las lamentaciones de los ancianos que se quejan de los allegados, hacen muy mal Sócrates en achacarlos a su ancianidad, cuando la causa es su carácter. Es decir, no confundamos los problemas de la vejez, ¿no? Por ejemplo, para los allegados, ¿no? con el carácter que puedan tener los ancianos, ¿no? Adelante. Con cordura y buen humor, la vejez es soportable, pero con un carácter opuesto, lo mismo la vejez que la juventud son desgraciadas. Con cordura y buen humor, dice Platón en este texto, la vejez es soportable, pero con un carácter opuesto, lo mismo la vejez que la juventud, son desgraciadas. ¿Vale? No es una cuestión, dice Platón, tanto de la vejez como de la manera en la que afrontamos la vida. Y los males nos pueden llegar igual de viejos que de jóvenes. Gracias, Elida. María José, por favor. Me encantó esta respuesta. Me encantó esta respuesta y para animarle más y más a la conversación añadí, estoy persuadido, Céfalo, de que al hablar tú de esta manera los más no estimarán tus razones, porque se imaginan que contra las incomodidades de la vejez encuentran recursos más que en tu carácter, en tus cuantiosos bienes, porque los ricos, dicen ellos, pueden procurarse grande alivio. Dices verdad. Ellos no me escuchan y ciertamente tienen alguna razón en lo que dicen, pero no tanto como se imaginan. Ya sabes la respuesta que Temístocles dio a un habitante de Serifo, que le echaba en cara que su reputación la debía a la ciudad donde había nacido, más bien que a su mérito. Le respondió que ni él mismo sería famoso de haber nacido en Serifo, ni lo sería su interlocutor de haber nacido en Atenas. La misma observación puede hacerse a los ancianos poco ricos y de mal carácter, diciéndoles que la pobreza haría quizá la vejez insoportable al sabio mismo, pero que sin la sabiduría nunca las riquezas la harían más dulce. Es decir, la pobreza puede hacer muy agria la vejez, pero eso no quiere decir que la riqueza la haga amable, ¿no? Es decir, hay algo más aparte de todo esto que la riqueza. Continúa, María José. Pero repliqué yo, ¿esos grandes bienes que tú posees, Céfalo, te han venido de tus antepasados o los has adquirido tú en su mayor parte? ¿Qué he adquirido yo, Sócrates? En este punto ocupo un término medio entre mi abuelo y mi padre, porque aquel, cuyo nombre llevo, habiendo heredado un patrimonio poco más o menos igual al que yo poseo ahora, hizo adquisiciones que excedieron en mucho a los bienes que había recibido. Y mi padre, Lisanias, la redujo a menos de lo que ahora es. Yo me daré por contento si mis hijos encuentran, después de mi muerte, una herencia que no sea inferior, sino algo superior a la que yo encontré a la muerte de mi padre. Lo que me ha obligado a hacerte esta pregunta, le dije, es que me parece que no tienes mucho apego a las riquezas, cosa muy ordinaria en los que no han creado su propia fortuna, mientras que los que la deben a su industria están doblemente apegados a ella. Porque atención a la frase, ¿eh? Sí. Es que me parece que no tienes mucho apego a las riquezas, cosa muy ordinaria en aquellos que no han creado su propia fortuna, como diríamos en América Latina, el plata dulce, ¿no? Los que tiran con pólvora de rey, como se dice aquí, ¿no? Mientras que los que la deben a su industria están doblemente apegados a ella. Continúa, María José. Porque le tienen cariño, en primer lugar por ser obra suya, como aman los poetas sus versos,
y los padres a sus hijos, y le tienen también cariño como los demás hombres por la utilidad que les reporta. También es más difícil comunicar con ellos y solo tienen en estima el dinero. Gracias, María José. Vale. Pepa, continúa tú. Tienes razón, dijo Céfalo. Muy bien, añadillo, pero dime ahora, ¿cuál es a tu parecer la mayor ventaja que las riquezas procuran? No espero convencer a muchos de la verdad de lo que yo voy a decir. Ya sabrás, Sócrates, que cuando se aproxima el hombre al término de la vida, tiene temores e inquietudes sobre cosas que antes no le daba ningún cuidado. Entonces se presenta al espíritu lo que se cuenta de los infiernos y de la pena que allí ha de sufrir quien aquí ha delinquido. Se comienza por temer que estos discursos, hasta entonces tenidos por fábulas, sean otras tantas verdades, ya proceda esta aprehensión de la debilidad de la edad, o ya que se ven con más claridad tales objetos a causa de su proximidad. Lo cierto es que está uno lleno de inquietudes y de terror. Se recuerdan todas las acciones de la vida para ver si se ha causado daño a alguien. El que al examinar su conducta la encuentra llena de injusticia, tiembla y se deja llevar por la desesperación. Y algunas veces, durante la noche, el terror le despierta despavorido como a los niños. Pero el que no tiene ningún remordimiento ve sin cesar en pos de sí una dulce esperanza, que sirve de nodriza a su ancianidad, como dice Píndaro, que se vale de esta graciosa imagen, Sócrates, al hablar del hombre que ha vivido justa y sanamente. La esperanza le acompaña meciendo dulcemente su corazón y amamantando su ancianidad. La esperanza que gobierna a su gusto el espíritu fluctuante de los mortales. Está esto admirablemente dicho, y porque las riquezas preparan tal porvenir y son a este fin un gran auxilio, es por lo que a mis ojos son tan preciosas, no para todo el mundo, sino para el discreto, porque a ellas debe en gran parte el no haberse visto expuesto a hacer daño a tercero, ni aun sin voluntad, a usar de mentiras con la ventaja, además de abandonar este mundo libre del temor de no haber hecho todos los sacrificios convenientes a los dioses, o de no haber pagado sus deudas a los hombres. Las riquezas tienen además otras ventajas, sin duda, pero bien pesado todo, creo que daría a estas la preferencia sobre todas las demás, oh Sócrates, por el bien que proporcionan al hombre sensato. Gracias, Pepa. Ya veis, el idealista Platón, lo materialista que resulta cuando empezamos a hablar de la vejez, ¿no? Es decir, ¿las riquezas te producen la felicidad? No. Pero sin riquezas la cosa puede venir muy dura, ¿vale? Y además, la riqueza entendida como el no tener necesidades materiales imperiosas te permite llevar una vida justa. Y quien tiene una vida justa no solamente vive sin pesares, sino que vive sin enemigos, vive sin males y le permite llegar a la vejez sin cargos de conciencia y sin miedo a la muerte. Como diría Simone de Beauvoir, lo que hemos hecho durante la vida pesa y troquela en buena medida cómo vamos a vivir la vejez. Pues aquí tenéis un ejemplo en Platón, otro de estos sabios con túnica y alpargata, que desde hace 2500 años nos siguen dando lecciones sobre la vida. Es más, hay quien dice que Platón inventó la filosofía y que desde Platón hasta hoy todo lo que llamamos filosofía no son otra cosa que comentarios y notas a pie de página de lo que escribió Platón. Este es el nivel, ¿no? con el que estamos tratando este interlocutor. Como veis, es un texto bellísimo. Os invito a quienes tengáis curiosidad a profundizar en él, a leer en sus escritos, en sus diálogos. Daos cuenta que este texto es un texto absolutamente secundario.
dentro de la República, que es un texto eminentemente político, ¿no? Pero es que Platón es así. Platón va endulzando y embelleciendo la vida de quien lo lee en cualquiera de sus escritos, sea cual sea el tema del que trata. ¿Por qué? Porque en cualquier texto filosófico verdaderamente bueno, en cualquier texto filosófico verdaderamente bueno, está contenida la totalidad de la filosofía y la totalidad de las preocupaciones y las emociones humanas, desde Platón hasta nuestros días, ¿no? Bueno, pues dicho lo cual, vamos a continuar con la lectura donde estábamos. Página 137 de nuestro texto y seguimos con Simón. La actitud sombría de los griegos con respecto a la vejez se encuentra en el siglo I después de Cristo en Plutarco. Continúa la lectura en Mercedes, por favor. Recuerda la página, Jorge, por favor. 137. Vale. Sí. ¿Qué, Jorge? La actitud. Di, Marta. ¿No sería interesante que analicemos cómo vivimos los que ya estamos la vejez, cada uno de nosotros? Ya que pregunta, ¿no? Podríamos hacer un día una mesa redonda, en la que pudiéramos, sobre todo las personas que nos lleváis ventaja, a los jóvenes. Estamos 25 para arriba, ¿no? Que hay algunos, me parece, ¿no? Sí, sí, hay unos cuantos, sí. Pues me parece una magnífica idea. Lo que pasa es que tenemos que prepararla. Tomo nota y la preparamos, ¿vale? Pero ya está, podría ser un ejercicio muy interesante desde el punto de vista de la vivencia personal. Y luego comparar, luego podríamos repetir esa mesa redonda cuando lleguemos a la segunda parte del libro, a ver cómo nos ha cambiado la mirada Simón con respecto a esa experiencia personal. Un ejercicio interesante. Gracias, Marta, por proponerlo. Yo lo único que puedo decir es que después de los 70, 75 fue la mejor época de mi vida. Ah, qué bien. Ahora, Hay esperanza, Eva, hay esperanza. Es un partidaria de Céfalo, es ella. Totalmente. Muy bien, Mercedes, adelante con la lectura. La actitud sombría de los griegos con respecto a la vejez se encuentra en el siglo I después de Cristo en Plutarco. Tenía al respecto una experiencia personal, puesto que murió a los 80 años. Filósofo, moralista y al final de su vida muy piadoso. Era sacerdote en Delfos. Es un representante de lo que se ha llamado platonismo medio, pero está más cerca en esto de la severidad de Aristóteles que del optimismo platónico. Compara la vejez con un triste otoño. Escribe: y parecía que el otoño es como la vejez del año que concluye su revolución, pues la humedad todavía no ha llegado y el calor se ha ido o ya no tiene fuerza. Y lo que no es signo de frialdad y sequedad hace a los cuerpos propensos y dispuestos a las enfermedades. Ahora bien, es necesario que el alma se compadezca y se deje llevar por las disposiciones del cuerpo, y que estando los espíritus paralizados y engrosados, la virtud adivinadora se ofusque y se empañe ni más ni menos que en un espejo que está todo lleno de brumas. Este pesimismo se prolonga con Luciano hasta el siglo II de nuestra era. En un epigrama interpela a una mujer de edad: puedes teñirte el pelo, nunca te teñirás la vejez, nunca harás desaparecer las arrugas de tus mejillas. Jamás Bermellón ni Cerusa harán de Hécuba
una Helena. Hécuba es la segunda esposa de Príamo de Troya, ¿no? Una señora mayor. Dice, jamás el bermellón ni la cerusa, esos pigmentos blancos que se ponían en las antiguas, harán de Hécuba, una mujer anciana, una Helena, ¿no? Continúa. En los diálogos de los muertos se asombra cómo Eurípides de la obstinación con que los viejos se aferran a la vida. En 2 o 3 oportunidades traza de ellos un retrato cruel. Un viejo decrépito que no tiene más que 3 dientes, que apenas vive, que se apoya para caminar en 4 esclavos, cuya nariz destila continuamente una gota, cuyos ojos están llenos de legañas, insensible a todas las voluptuosidades, un sepulcro animado, hazme reír de la juventud. Vaya tela, ¿no? Luciano. Es un resumen. Un resumen tumbativo. Sí, como decía Jorge, está en el polo opuesto a Céfalo, ¿no? Claro, son 2 maneras radicalmente opuestas de presenciar el mismo fenómeno, ¿no? Continúa, por favor. Una vez más, el desventurado viejo inválido semimuerto suscita no la piedad ni el honor, sino la risa. Ya hemos visto por qué. La iconografía griega coincide con la literatura. En algunos en algunos vasos del siglo V y de los siglos siguientes se ve a Hércules combatiendo contra la vejez, representada por un enano demacrado o por un personaje chupado, arrugado, casi calvo. Detente un momento, Mercedes. El personaje arrugado, casi calvo, es Hera, un personaje de la mitología. Aquí tenemos un ejemplo, un detalle, ¿vale? Aquí tenéis a Hera, este personaje mitológico que representa la entiendo. De abajo. Sí. Lo tenéis ahí representado como una figura pequeña en comparación con el Hércules, que lo veis en la foto, le está aporreando, lo está sosteniendo por la cabeza y aporreándole con un palo, ¿no? Sí. Esta es la manera, digamos, en la que esta vasija, que entiendo yo que es la que está describiendo Simón, refleja este problema. Dice, en los siglos V y siguientes se ve a Hércules combatiendo contra la vejez, representada por un enano demacrado o por un personaje chupado, arrugado, casi calvo. Continúa, Mercedes, termina el párrafo. A veces también es una figura muy alta, con largos cabellos y barba, que implora a Hércules de rodillas. En el siglo IV, Demetrio esculpió una lisímaca bajo la figura de una vieja horrible. Gracias, Mercedes. Paco, continúa tú, por favor. La historia romana demuestra que existe una estrecha relación entre la condición del viejo y la estabilidad de la sociedad. Es probable que los antiguos romanos tuvieran la costumbre de desembarazarse de los viejos ahogándolos, puesto que se hablaba de enviarlos ad pontem y se llamaba a los senadores de Pontani. De Pontani, o senes de Pontani. No sabemos si esta cuestión de los de Pontani es simplemente algo mitológico o era una práctica real en algún momento de la historia, o era una metáfora. ¿Una metáfora de qué? De impedirle el derecho al voto a las personas a partir de cierta edad, de los sexagenarios. Voy a compartir con vosotros un texto sobre los de Pontani y lo voy a leer yo. Todos estos materiales, como siempre, los comparto con vosotros luego en el chat, ¿vale? Dice, el archivo de los de Pontani Senes, llamado generalmente Sexagenari de Ponte, es uno de los más repetidamente tratados en los estudios latinos.
Bien, a lo que vamos. Esta discusión se asoció con Roma, pero permaneció así durante bastante tiempo después, con una evidente apuesta ideológica. Quedémonos con este concepto, ¿vale? Cuando estamos hablando de los de Pontani, probablemente estamos ante una cuestión que tiene un tratamiento ideológico. Los romanos, modelo cultural de todas las virtudes, en particular la pietas, la piedad filial y el respeto a los ancianos, parece ser, conocían una práctica, los romanos decían una mos, una costumbre, posiblemente bajo la forma de un acto de culto, de eliminación de los ancianos, eliminación de los ancianos lanzándoles desde un puente a las aguas del Tíber. Esto, que probablemente forma parte más del árbol ideológico y mitológico de la antigua Roma, podría querer decir lo que dice la siguiente parte del párrafo. O se contentaron con desear que los ciudadanos mayores de 60 años fueran arrojados de las pasarelas que conducían a las urnas electorales para privarlos del derecho de voto. Seguramente estamos ante una tradición, una manera de plantear las cosas ideológica, rayana en lo mitológico, con la idea de desear o transmitir el deseo de que estos ancianos mayores de 60 años, que son los que detentan el poder fáctico en Roma, porque son quienes ocupan el Senado y las grandes instituciones del gobierno, dejen paso, digamos, a la juventud, y que la juventud pueda gobernar y pueda hacer su vida sin tener la permanente mirada sobre la nuca de esta clase de ancianos, de estos seniors, que son los que han dominado la mayor parte de la vida romana, al menos hasta el imperio. Pues bien, dice el texto, repito, es probable que los antiguos romanos tuvieran la costumbre de desembarazarse de los viejos ahogándolas, puesto que se hablaba de enviarlos al ponten y se llamaba a los senadores, la clase de los senior que dirigía la política, de Pontani. El Paco, por favor, continúa con la lectura. Como en todas las sociedades, habría habido un contraste radical entre la suerte de los viejos pertenecientes a la élite y los de la masa. En todo caso, más tarde, mientras se siguen exponiendo los recién nacidos según la santa voluntad del pater familias, ya no es cuestión de atentar contra la vida de los viejos. Ya he dicho cómo son respetados en su calidad de propietarios cuando la propiedad privada está garantizada por la ley. Así ocurrió cuando las instituciones romanas quedaron sólidamente establecidas. Asumía formas diversas. Los bienes de un patricio romano estaban constituidos ante todo por sus tierras, pero poseía también casas de renta y a veces acciones en grandes compañías financieras. Los caballeros formaban una aristocracia financiera. Prestaban dinero con intereses usurarios, perdón. Además, el comercio era fuente de riquezas. En todas estas esferas, la fortuna de un ciudadano era normalmente más vasta al término de una vida consagrada a administrarla y aumentarla. Entre los ricos había numerosos viejos y sus bienes eran una de las fuentes de prestigio. Ellos detentaron primero el poder. El Senado se componía de ricos hacendados que habían llegado al término de su carrera de magistrados. Hasta el siglo II antes de nuestra era, la República es poderosa, coherente, conservadora. Reina el orden. Los privilegios de la fortuna son considerables.
es gobernada por una oligarquía. Esta favorece a la vejez cuyas tendencias conservadoras coinciden con las suyas. Las prerrogativas del Senado son inmensas. Dirige toda la diplomacia romana. Tiene vara alta sobre los grandes comandos militares. Cada jefe del ejército está asistido por tenientes reclutados en el Senado y por él. Administra las finanzas. Es él quien juzga los delitos graves, traición, prevaricación. Se llega a las altas magistraturas solo a una edad bastante avanzada. La carrera de los honores está cuidadosamente reglamentada, de modo que es imposible hacerla de manera fulgurante. Fijaos qué tremenda la organización política romana, ¿no? Cómo deposita, al menos en tiempos de la República, luego todo esto con el imperio ya se desvirtuará, pero al menos en tiempos de la República, cómo la política concentra en el Senado, en esa gerontocracia, la suma de todos los poderes y toda la autoridad del Estado. Y una pregunta que deberíais haceros, o que deberíamos hacernos, es ¿y esto cómo es posible? ¿Cómo es posible que una pequeña minoría, porque recordemos que muy poca gente llega en época romana a la vejez, ¿no? La mayor parte de la gente se muere entre los 30 y los 45 o 50 años, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que esa pequeña minoría detente ese poder y cómo es posible que la organización política dirija hacia esa pequeña minoría precisamente la organización de todas las instituciones políticas y del Estado, ¿no? Continúa, Paco, el párrafo, termina el párrafo. Vamos a ver. Por otra parte, el voto de los viejos tiene más peso que el de los otros ciudadanos. El voto de los viejos tiene más peso que el de los otros ciudadanos. Los ciudadanos romanos votan todos, claro, sí, pero votan por centurias. Y hay centurias de seniors y centurias de junior, ¿no? Y aunque las centurias de junior estén compuestas de muchísima más gente, se vota por centuria, de donde hay una sobrerepresentación por parte de las centurias de señores con respecto a los juniores, ¿no? Continúa, Paco. En Roma se vota por centurias y las centurias de seniors, a igualdad de valor electoral, comprenden muchos menos individuos que las de los juniors. La mayoría legal no corresponde, pues, a la mayoría numérica y los hombres de edad salen beneficiados. Vale, los señores son los de más de 46 años y los juniores los de menos de 46 años, ¿no? Entonces vemos cómo hay una sobrerepresentación, pese a la inferioridad numérica de los ancianos, están sobrerepresentados en el aparato político del Estado, ¿no? Continúa, Paco. Esta situación política se apoya en una ideología que tiene sus raíces en una economía esencialmente rural. Los campesinos desconfían de la novedad y la virtud esencial entre los romanos era la permanencia. Los campesinos desconfían de la novedad y los romanos, su virtud principal es la permanencia. ¿Recordáis el texto de Berger, ¿no? que leímos? Ah, no, en este seminario no fue, perdón. ha habido un lapsus interseminario. Los campesinos desconfían de la novedad y la virtud esencial entre los romanos era la permanencia. Bueno, pero ya que hice la observación, quienes queráis leer un texto bello, Puerca Tierra de John Berger, ¿vale? Con respecto al pensamiento campesino. Continúa, por favor, Paco. El nos majorum, la costumbre de los antepasados, tenía fuerza de ley y postulaba la creencia en la sabiduría arcaica. Los antepasados permanecían presentes en la familia. Los manes volvían del infierno ciertos días y había que calmarlos con sacrificios. Los manes son los espíritus familiares, los espíritus de los antepasados domésticos.
¿no? Vuelven cada cierto tiempo y exigen sacrificios. Continúa. Era preciso obedecerles respetando las tradiciones. La permanencia estaba garantizada por las pietas que se exigía de todo ciudadano con respeto a su patria, a los magistrados y en particular a su padre. Gracias, Paco. Eva, continúa tú, por favor. Perdón, que estaba silenciada. Un problema se plantea a los historiadores. Esta sociedad tradicionalista, que parecía condenada al estancamiento, realizó, sin embargo, en el curso de los siglos, la conquista del mundo. Los guerreros no formaban una casta, no detentaban privilegios. No obstante, el imperialismo romano no cesó de desarrollarse bajo la dirección del Senado. ¿Por qué? Las respuestas de los historiadores son vacilantes. Hacia el fin de la República, la conquista había creado las condiciones materiales y morales de una anarquía que impulsaba a la conquista. Pero ¿cómo empezó a funcionar ese engranaje? Se ha alejado. Se ha alegado, se ha alegado. Vale, no se entendía. Sí, se sí. ha alegado la avidez de un pueblo campesino, una preocupación de seguridad, el orgullo romano, el deseo de enriquecerse, las ambiciones individuales. Lo seguro es que la expansión militar se puso al servicio de la expansión económica. Aquí está la gran Simón, ¿no? Es decir, se ha alegado, dicen los historiadores, sobre todo los historiadores liberales, idealistas, ¿no? Se ha alegado la seguridad, el orgullo, la ambición. Bien, dice Simón, sí, seguro que todo eso influyó, pero seguro que la expansión económica tuvo mucho que ver con la expansión militar. ¿Vale? Continúa, Eva. Como siempre, ¿no? Seguramente. Como siempre, sí. Con el botín recogido. Así, con el botín recogido, las indemnizaciones de guerra, los tributos exigidos, Roma se enriqueció considerablemente. Lo que es sorprendente también es el carácter de la conquista, que es lenta, incluso muy lenta si se la compara con la de Alejandro. Salvo al final de la República, no es realizada por individuos cuyo papel social y político sea destacado. Los generales, incluso en la gloria, siguen siendo simples servidores de Roma. La obra colectiva, dirigida por el Senado, es decir, por hombres de edad, se prosigue metódicamente, continuamente, sin oponerse a la permanencia del orden establecido. Durante varios siglos no lo perturba. La situación privilegiada de los viejos se afirma en la familia. El poder del pater familias es casi ilimitado. Tienen los mismos derechos sobre las personas que sobre las cosas. Matar, mutilar, vender. Este poder solo termina con la muerte o con la capitis diminutio. Es lo que hoy llamaríamos la incapacitación, ¿no? Cuando se incapacita una persona es la capitis diminutio, ¿no? Adelante. Que en casos extremadamente raros separaba al ciudadano de la vida civil. Un hijo que pegaba a su padre era considerado como un monstrum. Dejaba de pertenecer. Pero esto es interesante. ¿Sabéis que la palabra monstruo tiene una doble acepción, ¿no? Por un lado es lo que nosotros hemos recibido como monstruoso, ¿no? Pero por otro lado es la misma raíz, comparte raíz con mostrar, con lo que debe ser, con lo que está ahí para ser expuesto, ¿no? El monstruo es lo excepcional, lo que debe ser puesto a la vista de todos. Y en ese ser puesto a la vista de todos puede tener una acepción tremendamente peyorativa, ¿no? O puede tenerla también como un fenómeno circense, ¿no? Como algo propio de un espectáculo, ¿no? Puede ser, digamos, el hijo que pega al padre es un monstruo, es algo escandaloso, podríamos decir, ¿vale? Continúa.
Perdona, hago un pequeño inciso. Es que me ha hecho gracia esa puntualización que haces, porque mi padre, que era sevillano, supongo que en el sur se sigue usando, no sé si en otras, no sé si en Valencia también, pero era muy esa cosa de los andaluces de ¡qué monstruo! Pero, ¡Qué por ejemplo, monstruo! alguien que Muy tocaba muy bien. bien la guitarra, ¿no? Paco de Así Lucía. es, un fenómeno, es un fenómeno, ¿no? Diríamos en Argentina. Exacto, un fenómeno, sí, Ahí sí, está, sí. ahí está. Sí, 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 En sí. positivo. Sí. Bueno, un hijo que pegaba a su padre era considerado como un monstrum, en la otra acepción. Dejaba de pertenecer a la sociedad de los hombres. Era declarado sácer, es decir, que se lo expulsaba del mundo condenándolo a muerte. Sáker, se lo consideraba sáker. Claro que sáker es otra palabra también con una doble acepción. Para nosotros, cristianos bien pensantes, es sagrado, ¿no? Es el sacerdote, ¿no? Pero sáker, además de ser sagrado, puede ser, digamos, en otra acepción, abominable. Es algo totalmente fuera de la ley, sobre todo fuera de las leyes humanas. Cuando alguien era declarado sáker, no podía ser juzgado ni podía pedir reconocimiento ni derecho ante las autoridades civiles y por tanto podía ser matado por quien le pillara donde le pillaran, ¿no? Vemos el monstruo, ¿no? En esta otra acepción, el monstruo declarado fuera de la ley y por tanto fuera de la protección de las leyes de la ciudad, ¿no? De las leyes romanas, ¿no? Continúa, Eva. Era declarado sáker, es decir, que se lo expulsaba del mundo condenándolo a muerte. Si un joven quería casarse, no solo necesitaba el consentimiento de su padre, sino también el de su abuelo, si estaba vivo, lo cual prueba que el patriarca conservaba hasta el fin su autoridad. A pesar de sus poderes teóricos, era cada vez más excepcional que un padre vendiera a su hijo como esclavo. Parece que las costumbres, los usos, restringían el ejercicio de su autoridad. La matrona romana tenía en el hogar mucha influencia. Lee la nota 11, por favor. Sí. Gracias a su doble pertenencia al clan paterno y al de su marido, podía apelar a uno y a otro. Desde el día en que recibió una dote de su padre, tuvo una perfecta independencia económica. Presente en el hogar, dirigiendo el trabajo de los esclavos, desempeñaba un papel importante en la educación de los hijos. Continúa, por favor. Dice, la matrona tenía en el hogar mucha influencia. Y esa división del poder debía obrar en favor de los hijos. La relación de la literatura con las costumbres es ambigua, pero si los viejos hubieran sido tan poderosos y respetados como en China, es inimaginable que Plauto se hubiese burlado de ellos en escena con semejante éxito. Gracias, Eva. Begoña, continúa tú. Perdona una cosa, es que es un tema, bueno, que se va un poco del tema, pero no sabía yo esto de que, supongo que en un cabreo o lo que sea, no sabía que podían incluso vender a sus hijos como esclavos. Es que el derecho romano el tema de la esclavitud es muy... Bueno, el derecho romano tiene una muy larga evolución, ¿no? Piensa que el derecho romano empieza a construirse a partir de la ley de las 12 tablas, pues a lo mejor alrededor del 500 antes de nuestra era, pero va a seguir evolucionando hasta Justiniano. Es decir, tiene 1000 años, el derecho romano tiene 1000 años de historia, ¿no? Claro, nosotros hoy cuando estudiamos el derecho romano lo estudiamos casi cristalizado, ¿no? Pero eso es el conjunto de una larguísima evolución de 1000 años a lo largo de los cuales muchas de estas costumbres, las mores maiorum, muchas de estas costumbres de los antepasados, primero se cristalizaron en leyes y luego esas leyes fueron transformándose y evolucionando con la misma evolución de la sociedad. Y algunas costumbres como esta, por ejemplo,
fueron prohibidas a lo largo del desarrollo del derecho, ¿no? Pero en una época sí, en una época el poder del pater era un poder absoluto sobre todo lo que tenía bajo su patria potestad, ¿no? Que era absolutamente todo, ¿no? Lo que había, sí. Pero no De lo hecho, tomes como algo cristalizado. familia, que es como un término muy, eso, ¿no? Como de relaciones humanas, pero en realidad quiere decir eso, ¿no? Es como el pater familias quiere decir un poco, la familia no es tanto la cosa del cariño, de la sangre, no sé qué, sino como que son como los que están un poco, sí, eso Y, casi sería como la empresa, ¿no? De este claro, sí, mira, por hacer una broma, ¿vale? Pero como todas las bromas tiene un fondo de verdad. Cuando tú ves El Padrino, la película, ¿no? Del Padrino, cuando el padrino dice ¡la familia! ¿No? Bueno, sí. No es, Exacto, sí. no es lo que tú estás pensando por familia, ¿vale? ¿Sí? Se parece bastante a este concepto de propiedad De absoluta. hecho, ya acabo, que me enrollo mucho, pero ahora me ha venido a la cabeza por curiosidad, lo he buscado, fámulo, fijaos lo que pone el diccionario, criado o sirviente de un convento u otro medio eclesiástico, criado o sirviente doméstico, la criada, la vieja y abnegada fámula desde siempre, desde la legal. O sea que lo de familia, la Sí, etimología es es bastante... una palabra con una evolución tremenda a lo largo de las centurias, y pasa, digamos, desde este modelo de pertenencia al clan o de pertenencia a la familia, a nuestro moderno concepto, ¿no? Y por cierto, y todas ellas están relacionadas con el concepto de hambre, ¿vale? De hambre, claro, es verdad. ¿Sí? ¿Vale? Sí, son palabras que cuando empiezas a rastrearlas te puedes llevar más de un susto, ¿no? Con ellas. Muy bien, adelante, Begoña. Las atelanas, que son las farsas que se hacían en Atelia a partir del siglo IV. Ya, vale. Las atelanas habían tomado de los griegos el personaje del viejo ridículo que figuraba con los nombres de Cánsar y Papus. Plauto le atribuye un papel esencial, lo concibe siempre como un padre con su avaricia estorba los placeres de su hijo y que lúbrico como en Aristófanes. Rivaliza con él, utiliza sus riquezas y sus artimañas sórdidas para robarle la mujer que ama. Por ejemplo, la compra y la da en matrimonio a un esclavo que la noche de bodas le cederá el lugar en el lecho. Pero siempre gracias a otro esclavo astuto que acude en ayuda del hijo, sus artimañas fracasan. Es desmarcado su mujer, siempre fea y agriada. Le hace amargos reproches. Es el hazmerreír de la casa y de toda la vecindad. Tal es el tema de Asinaria, en que Demetes es un senador desvergonzado, humillado por su mujer, despreciado por sus esclavos, desautorizado por su hijo, burlado por una cortesana. En Cansina Stallion se rocía de perfumes para agradar a la muchacha que ama a su hijo. En el lecho que cree compartir con ella hay un hombre. Este es también el tema de Mercator. En Bacchis, dos viejos tratan de separar a sus hijos de unas cortesanas y son ellos los que caen en el libertinaje. Aunque los viejos sean honestos y amables, su edad basta para que se presenten como un objetivo de irrisión. En Epidicus, los dos viejos no son viciosos ni malos. Sin embargo, la comicidad de la pieza reside en que un esclavo astuto le saca el dinero. En la mostellaría divierte ver el buen... Ay, mi madre, cómo estoy hoy. Ver al buen Telupidas, engañado por un esclavo que está al servicio del libertinaje de su hijo. Claro, cuando vemos que los poetas satíricos hacen este tipo de interpretaciones de la vejez y a veces hasta poniendo nombre y apellidos a algunos senadores, ¿no? o autoridades políticas,
nos pone sobre la pista de que seguramente en el mundo romano, cuando estas obras se representaban, evidentemente nadie iba luego a justiciar y a decapitar al autor teatral, ¿no? O al autor de la sátira, ¿vale? Y si no lo decapitaban, quiere decir que había un cierto consenso. Estamos ante un cierto consenso social en el que hay una parte de la comunidad, la juventud, los hombres maduros, que están bastante hartos del, entre comillas, despotismo que puedan ejercer estos senadores instalados en su nube áurea, y que no le permiten, funcionan como un techo, ¿no? Un techo, hoy diríamos, de cristal, que no le permite a los jóvenes poder desarrollar sus ambiciones, ¿no? Por favor, Sara, continúa tú. Plauto. Plauto creó numerosos personajes de viejos simpáticos. A pesar de su abyecta avaricia, Euclión en la Aulularia se muestra al final buen padre, afectuoso y liberal. Uno de sus amigos, tan viejo como él, honesto y afable, desposa a su hija sin dote. En Pseudolus, en Rudens, en Trinumus, en el Cartaginés, los viejos que aparecen en escena son risueños, inteligentes y buenos. El viejo más cabal es el de Miles Gloriosus. El personaje odioso es el militar, hombre en la fuerza de la edad. Por el contrario, Periplectómenes es un sabio, espiritual, alegre, bueno con los jóvenes, joven de corazón, conocedor del arte de vivir. Ayuda al enamorado de la heroína a protegerla del soldado fanfarrón, y al trazar sonriendo su autorretrato se señalan los defectos de que debe guardarse la vejez. En la mesa no aturdo a las gentes con mis chillidos sobre asuntos públicos. Jamás durante una comida deslizo la mano debajo del vestido de una mujer que no es mía. No me apresuro a quitar las fuentes a mis vecinos, o a tomar la copa antes que ellos. El vino jamás me incita a buscar camorra en mitad de un banquete. Bueno, lo ha puesto fácil, ¿no? Deberían ser lecciones no solamente para la vejez, ¿no? No, que digo que lo ha puesto fácil, no parece muy difícil cumplir esto. Pero bueno, está bien que lo diga. Está muy bien, ¿no? Está muy bien, sí. Sí, sí. Es el único en el teatro de Plauto que nunca se ha casado y se felicita de no tener ni mujer ni hijos. Hay un solo viejo en los Menecmos que se queja de su edad. Mala mercancía los malos años que encorvan la espalda. Cuántos fastidios y dolores traen consigo. El papel de las mujeres de edad es limitado. Esposas agriadas, viejas cortesanas más o menos alcahuetas, poco cuentan. Plauto pone sobre el tapete en especial al pater familias. Indudablemente los jóvenes soportaban con amargura su poder. Él era el que tenía los cordones de la bolsa y disponía de la suerte de los jóvenes. Estos se complacían en desinhibirse viéndolo caricaturizado. Quizá también jóvenes y hombres maduros soportaban a regañadientes el verse gobernados por ancianos. El Demenetes de la Asinaria no es solo un padre, sino un viejo senador. Sin embargo, a los tiranes lúbricos y ridículos, Plauto opone viejos amables. La edad avanzada es en sí respetable, y se muestra indigno de ese respeto el que abusa de su autoridad para satisfacer sus vicios. Plauto no toma partido sin reservas por los hijos, que a menudo son libertinos, interesados, egoístas. Gracias, Sara. José, ¿qué le tienes para contarnos de la familia romana? Pues, a ver, en relación a esto del pater familias, está Greta ahí queriendo su salchicha ya. En relación al pater familias, el término aparece asociado a los inicios de Roma, a la época de la monarquía. La tradición quiere, aunque es posterior, pero quiere atribuir a Rómulo la organización en gens o en gens, que es tribal, de la sociedad romana. Entonces, cada gens se organizaba, que sería algo así como un clan, un conjunto de familias. Ese conjunto de familias
tenía al frente un pater familias. Y dentro del propio clan, dentro de la propia gens, uno de ellos, el más reconocido por su sabiduría y tal, era el pater familias del conjunto de la gens. Y luego también la tradición romana atribuía, es la época de la monarquía, en los siglo VIII, antes de nuestra era. Y luego atribuía también el carácter de pater familias a los fundadores originarios de Roma. De pater familias procede la denominación de patricio. Y los patricios en la sociedad romana de la República es la clase dirigente y la clase aristocrática de alguna manera, ¿no? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, José. Taina, continúa tú la lectura. A ver, me has dicho que sí que continúe, ¿no? ¿Dónde nos hemos quedado? Una pareja análoga. Sí, una pareja análoga aparece en Adelphi. Demea ha tenido 2 hijos. Ha confiado uno de ellos a su hermano Mición, que no es casado. Mición está lleno de indulgencia y de bondad. Ama y comprende a la juventud. Su hijo adoptivo lo adora. Todo el mundo lo quiere. Demea, duro con los demás como consigo mismo, maltrata a su hijo, que se rebela contra él. Al final comprende y se transforma. Yo también quiero que mis hijos me amen. Enformio, el padre del héroe de Mifón, es un hombre autoritario y colérico. Hace escenas espantosas cuando se entera de que su hijo se ha casado en su ausencia. Quiere obligarlo a romper. Más didáctico que Plauto, Terencio enseña a los padres cómo deben comportarse si quieren hacer felices a sus hijos y a sí mismos. Ya veis la enorme distancia que hay desde la consideración del hijo como un paquete o como una cosa que se puede comprar, vender, matar en adelante, ¿no? a estas historias que cuenta Terencio, donde el poeta está preocupado por ver cómo hacer que los padres y los hijos se lleven bien y que los hijos amen a los padres. Vemos cómo Roma ha dado un enorme viaje desde una concepción de la familia, ¿no? a esta nueva que estamos viendo ahora. Termina el párrafo, por favor, Aina. Más didáctico que Plauto, Terencio enseña a los padres cómo deben comportarse si quieren hacer felices a sus hijos y a sí mismos. No trata tanto de ridiculizar a los viejos como de ponerlos en guardia. De un teatro también se puede concluir que los jóvenes soportaban con impaciencia una autoridad que por lo demás estaba limitada por la presión de la opinión. Es sorprendente comprobar que con la decadencia del sistema oligárquico, los privilegios de los viejos disminuyen y luego se desmoronan. A partir de los Gracos, no hay ya mayoría gubernamental estable, sino tan solo mayorías de coalición. El fracaso de la reforma agraria y de la reforma italiana condena a muerte al régimen republicano. Detente un momentito, Taina. Aquí tenemos que hacer también un Kit Kat en esto. Nos dice, a partir de los Graco ya no hay mayoría gubernamental estable, sino tan solo mayorías de coalición. Y los Graco fueron 2 hermanos que fueron tribunos de la plebe entre los años menos 133 y menos 123. Vamos a ver por qué los Graco son tan amados por algunos y tan odiados por otros, ¿no? Cuando hoy hablamos de los Graco, hay a quien es como con la República Inglesa, ¿no? Pues hay a quien se le erizan los pelos, ¿no? solamente con mencionarlo, o con la Revolución Francesa, ¿no? Hay quien se le erizan los pelos, y hay pues quien dice, oye, pues, o Pisístrato, ¿no? Cuando hablamos de Pisístrato en Atenas, ¿no? Pues hay para todos los gustos. Y curiosamente, los gustos están repartidos
en función de quienes detentan los derechos de propiedad en cada época. Os he preparado un pequeño texto con respecto a los Graco, una pequeña, para que nos hagamos una idea de cuál era la importancia o en qué consistió la importancia histórica, política que representaron estos dos hermanos. Y por favor, Taina, las reformas de los Graco. Bueno, en primer lugar, un inciso, ¿vale? Cuando hablamos de tribunos de la plebe, tenemos que entender cómo funcionaba esta parte, digamos, de la política romana. Al final de la monarquía, allá por el siglo V, la oligarquía romana entró en todo tipo de abusos, hasta el límite de generar una enorme revuelta por parte de los plebeyos, ¿no? Dice la tradición que los plebeyos se fueron de la ciudad y amenazaron a los patricios con dejarles sin el servicio, ¿vale? Decir, oye, tú quieres mandar, pues no vas a tener sobre quién mandar, ¿no? Es decir, y entonces los plebeyos se retiran de la ciudad, dice la tradición, hasta que finalmente se consigue llegar a un acuerdo por el cual los patricios reconocen a los plebeyos una serie de derechos, entre ellos los de tener unos tribunos, unos funcionarios que van a tener derecho de veto. Un derecho de veto muy importante porque le va a permitir a la plebe, a través de sus tribunos, poder vetar algunas leyes que fueran especialmente lesivas para los intereses de la plebe. Con el tiempo, estos tribunos irán cambiando sus funciones y aumentando su poderío hasta tener inclusive capacidad legislativa, capacidad propositiva, capacidad de propuestas de ley. Este es el caso de los Graco. Los Graco van a ser nombrados tribunos de la plebe, uno en el 133 y el otro en el 123, y van a hacer unas propuestas legislativas muy importantes que van a afectar a los derechos de propiedad de Roma y van a afectar a la distribución de rentas y a la distribución de las propiedades en Roma. El primero de los hermanos, Tiberio, va a proponer una redistribución de tierras muy ambiciosa, una especie de reforma agraria, ¿no? Y sobre todo va a proponer darle la ciudadanía romana a los habitantes de la península más allá de los propios de la ciudad. Y para conseguir eso va a enfrentar a las dos clases políticas dirigentes del patriciado. Va a enfrentar al Senado con la orden ecuestre, con los caballeros, dándole a los caballeros derechos de juzgar crímenes, derechos de juicio, y debilitando la posición del Senado. Bueno, qué deciros que el invento de Tiberio, como el de Solón en Grecia, acabó como el Rosario de la Aurora. Evidentemente, el patriciado del Senado no se iba a dejar meter la mano en el bolsillo de forma pacífica, y de hecho Tiberio fue asesinado en el mismo acto en el que él estaba intentando tomar posesión del cargo por segunda vez. Como dirían ahora los mastines ultras, ¿no? Para un patriciado, Tiberio era ilegítimo, ¿no? Era ilegítimo y por tanto tenía que ser eliminado. Y cuando un romano hablaba de eliminar, no lo decía en sentido figurado,
¿no? Sino que la cosa iba a por todas. Y Tiberio fue asesinado. Años después, su hermano menor retomará también el cargo de tribuno de la plebe e intentará no solamente retomar las reformas de su hermano, sino que intentará llevarlas más adelante, con mayor ambición todavía. Y nuevamente, este otro hermano, Cayo, también será perseguido. Todos sus seguidores, más de 3.000 parece ser, fueron asesinados impunemente, y Cayo tuvo que exiliarse y se tuvo que suicidar antes de que lo cogieran, ¿vale? Así es como las gastaba el patriciado entonces, y cuando uno mira hacia Brasil, hacia Perú, hacia Bolivia, pues parece ser que el patriciado no ha cambiado su manera de comportarse ni a lo largo de la historia ni a lo largo de la geografía. Cuando uno estudia historia, lo bueno que tiene, o digamos de entre las cosas buenas que nos puede aportar la historia, es darnos cuenta de que los problemas que tenemos ahora son los mismos problemas que tenía la gente también hace 2000 años atrás. Vamos a ver estas reformas de los Gracos, en qué consistieron, para que toméis conciencia de la magnitud del desafío que significaba. Adelante, Taina. Las reformas de los Gracos son una serie de leyes propuestas entre el 133 al 123 antes de nuestra era por los hermanos Tiberio, Sempronio Graco y Cayo Sempronio Graco, de la familia de los Gracos. Eran hijos del general y estadista Tiberio Sempronio Graco y de Cornelia, de la familia de los Escipiones. Durante este periodo, ambos hermanos obtuvieron el cargo de tribuno de la plebe, desde cuya magistratura pudieron elaborar y proponer una serie de leyes que iban a favorecer a la plebe urbana, los itálicos que no tenían la ciudadanía romana y los caballeros de la orden ecuestre. Las palabras iban en las leyes iban en detrimento. Las leyes iban en detrimento de la clase aristocrática. Los llamados optimates, palabra que significa bueno entre los buenos. Ya veis que la aristocracia tampoco tenía abuela, ¿no? Es decir, ellos se llamaban optimates, ¿vale? La excelencia, lo mejor de lo mejor, diríamos hoy, ¿no? Adelante. Que constituían la mayoría del Senado. Así pues, se organizaron dos partidos con intereses económicos y políticos distintos. Cabe decir que no eran partidos políticos en el sentido moderno de la palabra. Sus integrantes no tenían filiación unos con otros y los miembros tenían perfiles muy distintos. Partido de los Populares, encabezado por los hermanos Gracos. Los populares se aproximaron a los verdaderos problemas que soportaba la República, planteándolos a través de los tribunos de la plebe y con el apoyo de los jefes militares, cuyos ejércitos se encontraban en la condición de ciudadanos pobres. Recurrieron a la violencia en múltiples ocasiones, lo mismo que sus opositores. Sus peticiones fueron: distribución de tierras a la plebe urbana, distribución de tierras a los soldados licenciados, asentamiento de los soldados licenciados en las colinas. Colonias. En las colonias. Concesión de la ciudadanía romana a latinos e itálicos. Derecho de los caballeros a formar parte de los tribunales que juzgaban los delitos o abusos de los magistrados romanos contra los habitantes de las provincias. Vale. Ya veis, el Partido de los Populares, fijaos hasta qué punto se puede subvertir un término, ¿no? Cuando hoy se le llama Partido Popular exactamente a lo contrario, ¿no? El Partido de los Populares de época romana, encabezado por estos hermanos Graco, aceptan, digamos, el desafío de hacer frente a una serie de problemas, ¿no? Y el principal problema que tiene la Roma de la República de esta época es que la mayor parte de
de los soldados, ¿no?, del imperio de la República, están en campaña, ¿no? Los pequeños propietarios no pueden hacer frente a la producción de sus tierras, ¿no? No pueden hacer frente a sus unidades económicas. Además, las masas de riqueza, de cereal, de grano, de productos que están entrando desde los extremos de las tierras conquistadas por Roma, están tirando por el suelo los precios de los productos agrícolas que producen las familias romanas. Con lo cual, la mayor parte de los romanos pobres, se está viendo perjudicado y van perdiendo sus tierras o viéndose obligados a venderlas en beneficio de los latifundios que van creciendo en manos de las familias más adineradas y más ricas de la ciudad. Al mismo tiempo, están entrando cantidades cada vez mayores de esclavos a Roma y a las producciones agrícolas en manos de estos latifundistas, que hacen que contra el trabajo esclavo prácticamente gratuito sea imposible competir en ningún mercado de productos, arruinando o aumentando, digamos, o agravando la situación económica de las familias que viven de la agricultura. Pero estamos en una economía agrícola. No hay más economía que la agricultura, el comercio o la rapiña por la guerra. No hay más que eso, ¿vale? Con lo cual, nos encontramos con una población romana que de forma exponencial va creciendo en la pobreza y la precariedad, y en una concentración de tierras y de poder en manos de unas cuantas familias cada vez más poderosas, que ni siquiera trabajan la tierra, sino que a veces la arrendan a empresarios que las explotan directamente por medio del trabajo esclavo. Lo que están haciendo los Graco es algo muy parecido a lo que había intentado Solón en Grecia o Pisístrato luego: desactivar la revuelta social. Desactivarla mediante una pequeña reforma agraria que le garantizara un mínimo de recursos a cada familia romana, y lógicamente, si vamos a garantizar un mínimo de hectáreas, quiero recordar que eran 5 o 6 hectáreas por familia, que podían aumentar a 15 si tenían más de 3 hijos o 4 hijos. Si vamos a garantizar un mínimo de hectáreas por familia a costa del ager público, a costa de las tierras públicas o a costa de las expropiaciones a los latifundistas, lógicamente hay que también prohibir que los propietarios puedan tener más de cierta cantidad de tierras. Si estamos en una economía cerrada, es incompatible los derechos de todos con los privilegios de unos cuantos. Para que todos puedan tener 5 hectáreas mínimas para poder ganarse la vida, los que más tienen, pues tendrán que tener un tope a la cantidad de hectáreas que pueden tener los grandes propietarios. Bueno, de más está deciros que esto no sentó muy bien a los grandes propietarios, ¿vale? Y lógicamente los grandes propietarios que ven en peligro su posición, su poder económico y su hegemonía política, se revuelven contra los Graco como gato panza arriba. Además, los Graco proponen que los soldados que han acabado el servicio militar puedan recibir tierras en nombre de la República en los territorios en los que se han licenciado. Por ejemplo, si han venido a España, ¿no?, pues en España pues se les asigne un lote de tierra donde puedan tener su jubilación como Dios manda. Ya veis, qué terrible, pero claro, eso iba en contra de los intereses latifundistas de las grandes familias. Y luego, claro, la ampliación de la ciudadanía a los pueblos fuera de Roma
hacía cambiar el equilibrio de votos en las asambleas, ¿no? Otra amenaza que el patriciado veía inminente y que tenían que parar como fuera. Vamos a ver el partido de los optimates, por favor, Taina. Partido de los optimates, constituido por la clase aristocrática o ciudadanos de los primeros órdenes. Tenían grandes intereses que defender, tanto políticos como económicos. Reaccionaron violentamente ante las nuevas leyes presentadas por los populares a través de los hermanos Gracos. En el año 121 antes de nuestra era y después de múltiples revueltas y enfrentamientos entre los dos partidos, el Senado autorizó al cónsul Lucio Opimio para que tomase medidas cualesquiera dentro o fuera de la ley para terminar con la política seguida por Gayo Sempronio Graco. Atención a la expresión, ¿vale? El Senado autoriza al cónsul a tomar medidas cualesquiera dentro o fuera de la ley para terminar con las propuestas legislativas de los Graco. ¿Os imagináis que una orden así la da Chávez, por ejemplo? La que se podría liar en el mundo mundial, ¿vale? O Evo Morales, ¿no? Tomar cualquier medida dentro o fuera de la ley para terminar con esa reforma legislativa. Sí. Ya veis cómo las gastaba entonces y ahora el patriciado. Cualquier violencia hecha para salvar sus derechos de propiedad era legítima y llegó a nosotros como legítimo. Mientras que cualquier propuesta legislativa que pusiera límite a los derechos de propiedad era considerado una revolución que había que abortar a cualquier precio. Continúa, por favor, Taina. Como consecuencia, muchos de los seguidores de Gayo fueron asesinados y el mismo Gayo se suicidó. 3.000 de sus seguidores fueron acuchillados, perseguidos y acuchillados para que no quedaran nadie que pudiera volver a levantar ese tipo de reforma legislativa. Continúa. Tales hechos se consideran muy graves en la historia de Roma, pues según la ley se cometía sacrilegio cuando se tocaba a un tribuno de la plebe y se prohibía dar muerte a cualquier ciudadano romano antes de que éste pudiera recurrir al pueblo. Ya el hermano, ya Tiberio había sido asesinado siendo tribuno, y había sido asesinado por orden de los patricios sin darle el derecho a que pudiera recurrir a la asamblea, ¿no? para poder defenderse. Había sido asesinado sin derecho a la defensa. Y a eso los patricios lo llamaban justicia. Bien, con el hermano pequeño igual, ¿vale? Con el hermano y con todos los seguidores, ¿no? Del hermano pequeño obraron de la misma manera. Y era algo muy grave, porque cuando los tribunos de la plebe fueron nombrados, fueron designados en esa ruptura que se produjo de la sociedad romana al inicio de su época histórica, los tribunos gozaban de lo que hoy nosotros llamaríamos la inmunidad parlamentaria, ¿no? Nosotros hoy lo llamamos inmunidad parlamentaria. Bueno, salvo que al tipo lo pilles con el cuchillo chorreando sangre y el cadáver a los pies, un diputado es absolutamente intocable. Intocable. ¿Vale? Bien, un tribuno romano, un tribuno de la plebe, era intocable. No podía ser de ninguna manera atacado ni judicial ni físicamente. Sí. Matar a los hermanos Graco fue el último gesto desesperado de un patriciado decadente
que veía cómo se le iba el mundo de las manos y no encontraba otra manera de solucionarlo que asesinando a sus opositores. Y continúa, Taina, por favor. El estado de la agricultura antes de los Gracos. La Italia rústica de los agricultores directos, aquellos medianos y pequeños propietarios que en su día proporcionaron los mejores soldados para derrotar a Aníbal Barca, estaba llegando a la ruina porque venía al mercado trigo de las posesiones en el extranjero, Sicilia, Cerdeña, Hispania y África. Este trigo se vendía a precios muy bajos, con los que era muy arduo competir. Lo que hacía la mayoría de ellos eran vender sus fincas. Existía todavía en tiempos de los Gracos una ley promulgada en el año 220 antes de nuestra era que prohibía a los senadores el uso del comercio como negocio. Por lo tanto, todo el dinero que estos pudieran acumular lo venían invirtiendo en la agricultura, en aquellas fincas detalladas en el párrafo anterior, cuyos propietarios no podían competir con los precios del grano que llegaba de fuera. Los senadores ricos compraban más de una finca y sumadas todas ellas se iban convirtiendo en propiedades de latifundios. Por otro lado, existían otras tierras de labranza que en su origen habían pertenecido a agricultores enemigos de Roma. Roma las había confiscado y después se las había concedido a especuladores con los que estaba en deuda, porque en alguna ocasión había prestado dinero al Estado. Con esta concesión, el Estado les podía pagar. Eran las parcelas llamadas ager publicus, adquiridas por derecho de conquista o por expropiación como represalia o castigo. Así pues, los senadores y los especuladores se iban adueñando de las tierras agrícolas de Italia. Pero ni los unos ni los otros eran campesinos. No les gustaba vivir en el campo, sino en la ciudad. Por lo tanto, esos latifundios adquiridos los daban en arriendo a un administrador que, ayudado por esclavos, trataba de sacar el máximo rendimiento al suelo, para sí mismo y para el dueño del terreno. Era un tipo de explotación latifundista con esclavos contra la que el pequeño propietario campesino no podía competir, era imposible, es decir, competir a precios con este tipo de funcionamiento, ¿no? Continúa, pero por favor. es horrible, es que parece un poco también como Alcarrás, ¿eh? Es un poco... Es que es tan actual, es que en muchos Eva. sitios del Pallars Jussá, de mi comarca, está pasando este tipo de cosas. Es así, es. de heavy. Así es. Es Estaba alucinando. Es tan actual que mete miedo. Por eso es por lo que le impiden a los niños estudiar latín, estudiar griego en las escuelas, que no estudien historia, que no estudien filosofía. Sí, porque esto... Lógica. Claro, cuando lees estas cosas, te das cuenta que esto no pasó hace 2000 años, está pasando ahora, a la vuelta de tu esquina, ¿no? Efectivamente, Eva, así es. Sí, ese es el tema. Continúa, Taina. Crisis Sí. social antes de los Graco. La sociedad romana estaba acostumbrada a los pequeños y libres cultivadores que vendían los productos y generaban riqueza. Sin embargo, al ir desapareciendo estos, la sociedad empezó a confiar y a apoyarse cada vez más en los saqueos del exterior. Los saqueos en las batallas, que proporcionaban fortuna, y en los esclavos del interior, que iban llegando a Roma en gran número, los traían las legiones, y que se ocupaban de toda clase de trabajo y de manera gratuita, tanto en la ciudad como en el campo. El proletariado se iba corrompiendo poco a poco con la mediación del ocio y la retribución de sus signos. Este era el estado de cosas tanto en el sector agrario como en el sector social de Roma en el año 133 antes de nuestra era, cuando Tiberio Graco fue elegido tribuno de la plebe. Y vamos a ver la ley Sempronia, que es una de las grandes
una de los grandes agravios que se le ocurre a Graco proponer, ¿no? Adelante, conocida también como Rogatio Sempronia. Sí, fue propuesta en el año 133 antes de nuestra era por Tiberio Sempronio Graco. Fue una ley especialmente pensada para imponer una reforma agraria. La ley de reparto de tierras o ley Sempronia estuvo bastante tiempo en vigor y permitió que la pequeña propiedad campesina se recuperara en Italia y que aumentara la población capaz de servir en el ejército. Uno de los puntos de esta ley estaba referido al ager publicus. Para llevar a cabo todos los puntos de la nueva ley, se constituyó un colegio de triunviros, elegido por el pueblo, que se encargaría de repartir los lotes de tierras y de recuperar las propiedades privadas adquiridas ilegalmente. Fijaos qué atrocidad, ¿no? Es decir, en vez de decidir el Senado qué tierras son las que se van a repartir, no, oye, vamos a hacerlo, diríamos nosotros, democráticamente, ¿no? Es decir, vamos a designar por el pueblo a unos triunviros que sean los que hagan el reparto de tierras y recuperen las tierras que se han ocupado ilegalmente, ¿no? Inclusive, lo veremos luego, pagando, oye, una indemnización a los latifundistas que se han quedado sin tierra, que aquí tampoco somos comunistas, ¿eh? Continúa, Taina. Las parcelas que habían llegado a ser latifundios serían devueltas al Estado y se convertirían después en propiedades privadas. Y sus nuevos dueños tendrían la obligación de emplear en ellas a hombres libres. No pueden cultivarse con esclavos. Tienen que cultivarse con personas libres, ¿vale? Continúa. El Estado pagaría el mismo precio en que las arrendó, más un aumento en caso de que hubiese mejoras. Una vez devueltas las parcelas al Estado, se distribuirían entre los campesinos más pobres y necesitados en parcelas de 5 o 6 hectáreas cada una, con la condición de no poderlas vender y de pagar un pequeño impuesto por ellas. Es como cuando aquí te daban una vivienda de protección oficial, ¿no? Si tú recibes una vivienda de protección oficial, vas a pagar un precio muy moderado fuera de mercado por esa vivienda, pero la vivienda es para tu uso. No puedes especular con ella, no la puedes vender. Esta tierra tampoco, ¿vale? Es decir, es para que tú ganes tu autarquía, tu independencia económica. Continúa, pero además, claro, pero si vamos a dar tierra a la gente, alguien tiene que tener un límite. Continúa. Claro. Ningún ciudadano tendría como posesión más de 124 hectáreas de agro público, pero si el ciudadano tenía 2 o más hijos, se podía llegar hasta las 250 hectáreas. La reforma incluía además el otorgar el derecho de ciudadanía a los itálicos. Incluía además una serie de cambios para que el orden de los caballeros tuviera acceso a los tribunales. Dándole al orden de los caballeros acceso a los tribunales, debilitabas la posición del patriciado, que podía verse juzgado y condenado por esta otra parte de la aristocracia que estaba fuera del gobierno. Su muerte. Tiberio Graco murió asesinado a golpes el día que se presentaba un nuevo mandato. Cuando un grupo de exaltados senadores y hombres armados, encabezados por Publio Cornelio Escipión, Nasica Serapión, masacró entre 200 y 300 seguidores de los Graco con mazas y estacas en el espacio abierto entre los templos del Capitolio. Tiberio murió de un mazazo en la nuca. Su cuerpo fue arrojado al Tíber, negándosele toda sepultura, mientras Nasica era destinado prudentemente a una misión en Asia. Sí, ahí lo he cortado el texto porque el resto no tenía interés. Vamos a ver las reformas de su hermano menor. Sí, Tiberio, el hermano mayor, cuando se va a presentar a la reelección, es asesinado brutalmente, él y sus compañeros, ¿vale? Vamos a ver qué pasó con su hermano pequeño, Gayo Sempronio. Adelante. Gayo Sempronio Graco era hermano menor de Tiberio. En el año 123 antes de nuestra era fue elegido, al igual que su hermano tribuno, de la plebe.
Gallo llevó adelante y con buena mano la aplicación de las leyes que su hermano había propuesto. Volvió a lanzar la reforma agraria e hizo en ella algunas variaciones. Estas son las reformas que llegó a hacer y que fueron aprobadas. Las restituciones del ager publicus se dejaron de lado y en su lugar se verificó un nuevo reparto de tierras con la fundación al mismo tiempo de colonias en Italia y en Cartago. Esto fue una novedad difícil de entender y de aceptar para la clase senatorial, puesto que nunca antes Roma había fundado colonias fuera del territorio itálico. La colonia de Cartago se creó en la ley Rubria, que fue abolida en el 121 antes de nuestra era, creando así una situación difícil y confusa para los colonos. Años después, Julio César reemprendería la colonización. Imaginaos que se hace una ley para reparto de tierras y después de que la gente se ha sentado y está trabajando, la ley se abole y claro, y se queda, toda esa gente se queda sin saber qué va a hacer con su vida. Vosotros diréis, ¿cómo eran los romanos? Pues mirad, igualito que lo que hizo Rajoy con el impuesto al sol. ¿Vale? Sí, para que veamos que no estamos tan lejos de eso, ¿no? Es decir, se hace una ley para promover el uso de energías, la producción y uso de energías renovables, ¿no? Y cuando todo el mundo se ha embarcado en préstamos, en inversiones, en instalaciones, tal, para poder llevar adelante la transformación del modelo energético nacional, pues llegan los asalariados de las grandes energéticas españolas y dicen, oye, se acabó este asunto de las energías renovables. A partir de ahora, a pagar el 30%, en vez de subvenciones, ¿no? Ahora además te voy a meter un impuesto, ¿no? Bueno, ya veis que el patriciado... Endesa es Endesa. Endesa es Endesa y el patriciado es igual en todos lados. En época romana y en época española. Lo que pasa es que, bueno, hay patricios más cutres que otros, los nuestros son más tipo Torrente, ¿no? Pero no por ello dejan de ser patricios, ¿no? Continúa, Taina. Prometió a los soldados que estarían equipados a expensas del Estado. Antes se tenían que pagar ellos mismos sus pertrechos e incluso aportar las armas. Aprobó leyes para mejorar el servicio militar y para construir nuevas carreteras que favorecían la marcha de los soldados en campaña. Puso en marcha una nueva ley, la ley Annona. Annona era la diosa de la recolección. Fue una novedad en Roma, aunque era muy conocido este sistema entre los griegos. Esta ley fijaba un precio para el trigo, estableciendo una cantidad de trigo por mes, 43,5 litros, y con un importe reducido para los ciudadanos romanos más pobres. Esto era una especie de renta mínima, ¿cómo se llama en España? Salario mínimo vital, ¿no? Era una especie de salario mínimo vital, ¿no? Se establece una cantidad de trigo de 43 kilos, perdón, 43 litros, que deben ser más o menos unos 20 kilos, de cereal, que a 2.500 calorías diarias, pues dan 1.500 calorías por persona. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Por debajo de eso, nadie puede estar. ¿Sí? Sí, es un mínimo de dignidad, ¿no? Que se establece. Y esa cantidad de cereal, bueno, pues se le vende, digamos, a la gente a un precio subvencionado, ¿sí? Para que las personas más pobres no tengan que estar a expensas de las especulaciones en el mercado de cereal. ¿Ya veis? ¿No? Comunistas, que eran los gracos, ¿no? Sí. Algo tan elemental como esto era el acabose para la clase senatorial. Continúa, por favor, ¿no? Es que claro, ¿no? ¿Cómo es? Es que si le das la paguita a los pobres, ¿no? ¿Por qué van a venir a trabajar de servicio doméstico mío? ¿No? Si resulta que ahí tienes, Roma les da cereal para que coman, ¿no? La paguita, y seguro que van y se compran televisores. Bueno, en esa época no había televisores, se comprarían otras cosas, ¿no? Un barco de guerra se podrían comprar los pobres con esto. Fue una medida muy acertada.
Años más tarde, el general Cayo Mario la llevaría a cabo con gran éxito, lo mismo que el propio Julio César. Claro, pero Julio César era un emperador y representaba la clase senatorial. Porque cuando la derecha y el patriciado quiere desactivar las revueltas sociales, también recurre al pan y circo. Claro. Lo que pasa es que los Cayo y los Tiberio, igual que los Pisístratos o los Solón, lo querían hacer para dignificar al pueblo y para darle sus derechos de ciudadanía, y cuando lo hace el patriciado, lo hace para desactivar la revuelta social. Continúa, Taina. Abolió la ley Calpurnia del 149 antes de nuestra era, con lo que rompió el monopolio del Senado en los asuntos de los tribunales e introdujo al mismo tiempo la paridad de estos con los caballeros. Cayo Sempronio Graco cometió el gran error de pretender el tercer mandato consecutivo como tribuno de la plebe. Y eso ya fue demasiado para los patricios, ¿vale? Esta pretensión fue lo que colmó la paciencia del Senado, que se puso en su contra. El Senado actuó con la estrategia de aconsejar al otro tribuno de la plebe, Livio Druso, que se opusiera, otorgando además su apoyo mediante un Senado consulto último. Es decir, en caso de gran peligro, el Senado daba plenos poderes a los cónsules. Se desencadenaron las revueltas y hubo una gran matanza. Murieron más de 3.000 partidarios de Gallo Graco y él mismo se suicidó o mandó a uno de sus esclavos que le diera la muerte en el bosque Furrina, en las laderas del monte Janículo de Roma. El programa de nuevas leyes de los hermanos Gracos era en sí mismo bueno para Roma y para su evolución en la historia. Fracasó a causa de la reacción aristocrática que actuó con brutalidad al ver sus privilegios amenazados. La plebe urbana tenía sus intereses, que eran muy distintos de los de la plebe rural, y se contraponían en varios puntos. Ambas eran a su vez enemigas de los caballeros, a quienes consideraban más cerca de la oligarquía senatorial que de ellas. Bueno, yo creo que lo dejamos aquí. Nos quedamos con las reformas de los Graco, un episodio de la historia, de nuestra historia pasada, que lamentablemente cada vez que abrimos el telediario se sigue repitiendo en cada rincón del mundo. Nos quedamos con esta reflexión y la semana que viene retomamos la lectura aquí en la página 145, que es donde nos hemos quedado hoy, y os mandaré un texto de Cicerón, con el texto de Senectute de Cicerón, con el que vamos a embellecer la sesión del miércoles que viene. ¿Os parece bien? Texto muy interesante. Bueno, Muy buena bien. semana, cuidaos mucho. Jorge, pues compartirás estos textos también, ¿no? Exacto, Que hemos leído. Jorge. Ahora los paso por el chat. Vale, Ya he sí, lo de la ley encontrado Sempronio. la correlación con el francés. Genial, ¿Sí? genial, Marín, porque me hará mucha falta tu ayuda la semana que viene. Vale, lo que quieras. Buena Buenas semana. noches. compañeros. Luego. Buenas Noches noches. y buen año a todos. Miércoles. Adiós, adiós, buenas noches. Chao, chao.